decidí empezar a dar clases, o sea, el día que empiezas a conocer bateristas, sobre todo extranjeros, y ves y no entiendes cómo hacen ciertas cosas. Y empiezas a tocar en grupos. Y entonces ves que siempre haces lo mismo, que no evolucionas, y entonces dices, hostia, alguien me tiene que dar clase. Pues yo empiezo a dar clases pues un poco por Juanjo Insausti, porque él, yo siempre digo que me salvó, porque yo creo que un profesor es alguien muy importante, porque te puede estropear tu carrera, puede estropear tu carrera o puede hacer que sea más difícil. Entonces, al yo empezar muy tarde, porque lo que es a recibir clases, debía tener 19 o 20 años ya. Antes estabas tocando con grupos, un poco autodidacta. Tenía la sensación de que iba tarde, de que había empezado, y entonces lo que necesitaba era alguien que tuviera un método ordenado y en el cual te diera una base muy sólida. O sea, no se centrara solo en una cosa. Necesitaba aprender muchas cosas básicas en poco tiempo. Que todo requiere su tiempo, pero bueno, que relativamente rápido muchas cosas. Y entonces para conseguir eso necesitas un método muy ordenado, algo muy ordenado. Juanjo me lo dio y entonces yo decidí, cuando ya lo tuve, decidí que eso vi que eso me había salvado y decidí que eso podía, a otra gente que tenía el mismo problema que yo, podía ayudarle. Y entonces pues eso. Me empecé a dar clases primero de forma particular y eso, y luego ya pues empecé en la escuela Jam Session, que ahí estuve mucho tiempo. Para motivar, yo lo que utilizo es que utilicen todo lo que les enseño, o sea, que lo lleven a la práctica. Quiero decir, por ejemplo, rudimentos. Pues si tú tienes un rudimento, estás aprendiendo un rudimento, pues no solo te quedes en el pad o no solo te quedes en la caja, sino utilizarlo, o sea, verle la utilidad. Porque si no entras en la desmotivación y dices, o sea, hay cosas muy técnicas, muy rutinarias, que si no le ves para qué sirve eso, puedes entrar en la desmotivación, es decir, y en el aburrimiento. Entonces yo creo eso, tienes que pasar por el pad, tienes que pasar por la caja, tienes que aprender una técnica, pero enseguida, desde el minuto cero, tienes pues que repartirlo, utilizarlo dentro de un sistema de compases, de fraseo, de groove y feel, por ejemplo, hablando de rudimentos mismo, ¿no? Patrones, pues lo mismo, o sea, no es simplemente el patrón, sino pues luego aplicarlo en un contexto musical. Entonces yo creo que eso te motiva mucho, porque estás trabajando técnicamente, pero le estás viendo lo que sería, bueno, para lo que estamos, que es hacer música, ¿no? Y entonces eso motiva mucho más. Y también otra cosa que les hace, o que creo que a un alumno le motiva, es los escalones o los pasos de nivel técnico o de lo que sea, hacerlo de forma gradual. Entonces también ahí depende el alumno. Hay gente muy crack, eso, que tiene mucha habilidad de natural, y eso se lo fundirá rápido, y entonces avanzan muy rápido. Pero no se puede tratar a todos los alumnos con los escalones que yo llamo, con los peldaños muy anchos. O sea, tú puedes subir una altura y poner 3 peldaños, pero joder, uy, perdón. pero claro, cada vez que tengas que subir un peldaño te va a costar muchísimo, y en ese paso tú puedes abandonar. En cambio, esa misma altura tú puedes diseccionarla en 10 peldaños, que parece que no estás haciendo nada, pero estás subiendo. Entonces, yo creo que eso motiva mucho,
porque te das cuenta de que vas subiendo y parece que no estás haciendo nada. Entonces el esfuerzo es mucho menor, aunque no te lo quita nadie, que tienes que echarle horas. O sea, ¿qué quiero decir? Que todo el mundo tiene que trabajar igual. Unos tardarán menos y otros más porque, pues yo que sé, la naturaleza pues te ha dotado. Es un instrumento muy físico y hay gente que tiene más habilidad que otra o más habilidad en ciertas partes, en las manos, en los pies o lo que sea y bueno, pues tiene que trabajar unas cosas u otras. No siempre, o sea, de hecho es muy diferente ser buen profesor a tocar o interpretar bien. Hay gente que son cracks interpretando, son buenos ejecutantes y que puedes aprender de ellos simplemente viéndoles tocar, pero a la hora de explicar las cosas, bueno, es otra cosa, es otro mundo diferente, porque tienes que tener muy ordenado y saber explicar, tener paciencia, y entonces hay mucha gente que por el don que tienen, hay muchas cosas que tienen mucha habilidad y las han recibido de forma, díselo, energía, de lo que sea, Dios o lo que sea, y no saben muy bien cómo han llegado hasta ahí. Y bueno, entonces y tienes que saberlo explicar muy bien. Y entonces no todo el mundo sabe. Hay gente muy buena, muy buenos intérpretes que son horribles profesores. Y gente, pues a lo mejor que toca de forma sencilla o forma... increíbles profesores, son grandes pedagogos. Tienes que ser pedagogo un poco. Y hay gente que, bueno, no sabe, son dos cosas diferentes. Y hay gente que las dos cosas. Hay gente que son intérpretes buenísimos y encima son muy buenos profesores. Libros importantes que me hayan influenciado a la hora de estudiar. El primero fue El método de Juanjo. Ese fue el primero porque era muy ordenado y gradual y bueno, me abrió el camino. Y luego utilicé mucho el Gary Chester, el New Breed. New Breed también, ese cambió, porque también me sentó las bases de cómo trabajar la coordinación muy concretamente. Y luego es eso, ya ha sido especialización, libros de especialización, por ejemplo el Charles Wilcoxon, los solos, 150 rudimental solos, ese también lo sigo utilizando, o sea que hay trabajo ahí para toda una vida, diría yo. Y luego los de toda la serie de Gary Chaffee, también cuando estuve estudiando en Nueva York los descubrí y bueno, también ha sido todo lo que es linear phrasing y bueno, simplemente patrones. También es otro de los un poco libros pilares que tengo. Un DVD que todo el mundo tendría que tener, creo que tendría que ser los de Steve Gadd, los dos que sacó, el Up Close y In Session, porque ese es eso, te sienta las bases, bueno, de estilos, de técnica y de, bueno, no sé. Yo creo que ese es básico. Luego hay muchísimo, bueno, y más ahora que todo el mundo sacamos DVDs, vídeos y eso, pero creo que ese primero marcó, o sea, es histórico dentro de la evolución de lo que es la batería. Y luego que sigue siendo, creo que actualísimo para aprender. Bueno, también tienes toda una vida ahí para... Bueno, tocar como él no vas a tocar, pero que hay muchas cosas que aprender de ese DVD. ¿Cuántas horas hay que estudiar para tocar bien? Pues depende de la persona, pero muchas. Todas las posibles, todo lo que puedas. Todo lo que puedas. El estudio es todo. O sea, no solo es estar en el local ahí solo, sino pues bolos, no sé, todo eso es estudiar. Ir al estudio,
grabar, todo eso forma parte de tocar bien. Pero bueno, dicen que hay una teoría de las 10.000 horas, ¿no? De que cualquier cosa que quieras tener una maestría hay que estudiar 10.000 horas. Pues no sé, pues si quieres 10.000 horas. Pero bueno, hay que trabajar mucho, muchas horas, las máximas posibles y las máximas que sientas. Porque hay momentos que vas y no tienes cuerpo para estudiar, lo que sea, pues lo mejor es irse y no hacer nada. En lo que sería el local solo, ¿no? Hay otras formas de estudiar, que es escuchar mucha música también, forma parte del estudio. O sea que el estudio son muchas cosas. Practicar lo que es ejercitar tus músculos y eso, pues el máximo que puedas. Sobre todo en un principio. Luego a lo mejor por la profesión, esas horas de estudio solo, de práctica, se te reducen pues por compromisos profesionales y eso, pero lo otro, hacer conciertos o eso también es estudio, o tener una maestría en grabación o eso también es otro mundo y eso pues requiere muchas horas. Técnica de bombo. La verdad que soy un fan o si se puede ser fan, es un poco friki, pero sí, me gusta mucho lo que es el sonido del bombo. Ya desde cuando empecé a fijarme en la batería era algo que me atraía mucho. También muy influenciado, todo se ha dicho, por uno de mis héroes, John Bonham, que claro, tenía una técnica de bombo, entonces me he preocupado por trabajar lo que es la técnica del bombo. Entonces en principio yo utilizo con el talón levantado, o sea, dentro de las dos técnicas posibles o las técnicas posibles, que es con el talón apoyado, con una forma más tradicional, pues yo utilizo el talón levantado. Levantado, pero no mucho, o sea, sería pues a lo mejor una distancia entre 2-3 centímetros. ¿Vale? Para dejar recorrido, porque la base de la técnica que utilizo es que toda la fuerza sale del tobillo. O sea, nunca tiras de lo que sería la ingle, porque eso primero que corres menos, o sea, puedes correr menos, tienes menos fuerza y encima pues te cansas mucho más y depende cómo te sientes, pero puedes incluso tener lesiones o alguna cosa. Entonces, lo más sencillo es, o lo que yo he ido investigando o preocupándome, sería la fuerza toda sale del tobillo, el movimiento es del tobillo. Al igual que cuando trabajamos en manos, muchos de los movimientos utilizamos la muñeca. Entonces sería un poco la misma filosofía. Entonces la fuerza la sacas del tobillo, levantas y luego dejas caer por la gravedad, el peso de la gravedad. Entonces el volumen que obtienes es mucho mayor con mucha menos fuerza y entonces, pues bueno, eso te hace estar mucho más relajado, puedes correr más. Entonces, eso serían golpes simples o con mucha distancia entre golpes, pues puedes levantar más y tienes mucho más recorrido. Por eso decía lo de 2 o 3 centímetros, porque tienes mucho más recorrido a la hora de accionar. Cuando son golpes muy seguidos o muy juntos, pues mucha subdivisión, semicorcheas y esto, pues entonces ya no levantas tanto el talón. Entonces son pequeños movimientos. La gente se piensa que tocar la batería es como todo muy a lo grande, muy espectacular y eso, y está lleno de pequeños movimientos. Son como átomos, ¿no? Átomos de movimiento muy rápidos. Entonces, en este sentido, cuando tienes que hacer muchas cosas, mucha subdivisión con el bombo, pues son pequeños movimientos, o sea, no levantas tanto el talón, o sea, lo tienes bastante pegadito al suelo sin estar apoyado. Y también si necesitas más velocidad, pues yo lo que hago es, o sea, no tirar el pie, retirarlo dentro de la plataforma, retirarlo un poco hacia atrás. Vale, si quieres mucha, lo que pasa que depende del tipo de música, si vas a hacer speed metal o cosas muy rápidas y esto, pues entonces sí que ya incluso lo tiras a tope atrás, que tienes, o sea, el movimiento de palanca,
pues es mucho más fácil y obtienes más velocidad. Tienes menos control, pero para eso hay que practicar ejercicios de tener más velocidad, pero controlada. Es un poco, en ese caso, como en las manos, los dedos. Que tienes, o sea, si utilizas más movimiento de dedos, en un principio, cuando lo estás aprendiendo, tienes menos control. Entonces, los ejercicios van encaminados a que a esas velocidades y a esas subdivisiones tenga más control. Entonces, mi filosofía un poco con el bombo es que ya, bueno, o sea, no es mía, sino que he aprendido o me he ido fijando, es hacer ejercicios dentro de lo posible, como con las manos. O sea, trabajar los pies como serían con las manos. Y entonces yo en las clases, pues, desde el minuto cero, de que aprendes las figuras, las trabajas con las manos, pero también con los pies. Y con los dos pies, aunque no vayas a utilizar doble bombo, doble pedal. Porque luego vas a tener que accionar el hi-hat y vas a tener que tener una mínima de técnica en el pie izquierdo. Entonces no es la misma sensibilidad, pero si ya desde el minuto cero has trabajado el pie izquierdo, luego si vas a hacer jazz, por ejemplo, y quieres tener una voz más en el hi-hat, pues no te va a pillar de nuevo. Entonces eso, ejercicios, incluso no de tantos rudimentos, pero sí ejercicios de warm-ups, de pie, exclusivos para el pie, y un poco como carpetas. Esto es un poco David Barcos, que tiene el libro el Prodrumming System, que un poco tiene la filosofía esa, o pues eso, de tener una carpeta de manos, ejercicios de manos, y una carpeta de pies, y eso pues lo he trabajado bastante. El pie lo he trabajado bastante. Una caja, Ludwig Supraphonic. Un bombo, DV de Arce. Un crash, Zildjian de la Custom, Projection, por ejemplo, de 17. Un ride, Zildjian K-Custom Dark. Zildjian K-Custom Dark de 14 pulgadas. Unas baquetas. Big Firth 5A. DV serie 9000. Pedal de bombo.